Buenos días. Hoy, en el día 142, leeremos el libro de Nehemías. Este libro es contemporáneo con el libro de Esdras. Y en este libro podemos ver cómo Dios nos relata la manera en que Nehemías es tocado para ir y reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén que estaban destruidas. Desde el capítulo 1 hasta inicios del capítulo 7, el libro relata cómo Nehemías emprende esa obra, y después del capítulo 7, o sea, después de comienzos del capítulo 7 hasta finalizar el libro, nos muestra cómo Nehemías, después de restaurar la parte física de la ciudad, restaura la comunidad y empieza a trabajar en sus corazones. Aunque el libro de Nehemías es considerado a menudo como una especie de manual de liderazgo espiritual, lo que el autor quiere resaltar allí no es tanto el liderazgo de Nehemías, sino la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo, ya que en el capítulo 12 vemos cómo el Señor les permite a ellos alcanzar todo de una manera exitosa, e incluso llegan a un momento donde hay una adoración muy especial de ellos hacia Dios. En el capítulo 13 vemos tristemente cómo el pueblo fracasa una y otra vez mientras Nehemías continúa su labor reformadora. En este libro podemos aprender cómo muchas veces cuando queremos hacer construcciones sobre nuestra vida, reparar en nuestra vida personal, familiar, ministerial, muchas cosas, siempre el enemigo se va a oponer, pero también nos muestra la manera como nosotros podemos defendernos ante esos ataques del enemigo. Te invito entonces a que iniciemos este maravilloso libro y podamos aprender a través de lo que Dios quiere enseñarnos allí. Hoy, en el día 142, leeremos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de este libro de Nehemías. Comencemos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros
y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Anané. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremoth, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel. Junto a ellos restauró Sadot, hijo de Baal. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Mesodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meroniotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arcaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumá, y junto a él restauró Atus, hijo de Asanías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paanoat, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muradar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recad, gobernador de la provincia de Bet-Aquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colse, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbú, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reúl, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la sumida de la armería de la esquina. Después de él Barú, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, después la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote.
Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asú frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadok, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salá, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulal, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a hacer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cura su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté
y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, y acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 podemos ver la compasión de Nehemías, el dolor que le produce a él escuchar que su ciudad estaba en ruinas y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Él hace lo que todos debemos hacer: buscar a Dios, humillarse, ayudar, hacer una oración de ruego y de arrepentimiento. Ante esa actitud de Nehemías, nosotros podríamos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo por la situación que estamos viviendo en todo el mundo en este momento? ¿Qué estamos haciendo por la situación de nuestro país? Muchos lo que hacen es preocuparse, pero Nehemías nos enseñó no a preocuparnos, sino a ocuparnos, y haciéndolo en este capítulo a través de la oración. En el capítulo 2, Nehemías actúa, pero lo hace primero pidiendo la dirección a Dios. Él no solamente se conforma con orar, sino que también él presenta su petición delante del rey. Él busca a Dios para saber qué respuesta darle al rey. Y se nota que Nehemías era un hombre gozoso por la pregunta que le hace el rey, ya que el rey le dice: ¿por qué está tu rostro triste? Y dice la Biblia: porque él nunca había estado triste delante del rey. Nehemías obtiene el favor y la gracia del rey y sale a cumplir con ese deseo de poder ayudar a reedificar la ciudad. En el capítulo 3 aprendemos lo organizado y estratégico que fue Nehemías para llevar a cabo este plan de reconstrucción del muro, de la ciudad, de las puertas, y podemos ver cómo Dios deja el registro de quienes ayudaron, y también cómo lo narra en el versículo 5 de unos que, teniendo la capacidad, no se prestaron para ayudar a hacer la obra. Y a esto a nosotros nos lleva a preguntarnos: ¿estás aportando en la edificación de la iglesia o haces parte del grupo de los que no se prestan para hacerlo? Y en el capítulo 4
Vemos como siempre el enemigo se opone para que cese la obra de Dios, para que no hagamos la obra de Dios. Pero Dios acá nos enseña que nosotros tenemos que estar vigilantes con las armas que Dios nos ha dado, las armas espirituales puestas en esa armadura de Dios que nos dice el libro de Efesios capítulo 6, pero al mismo tiempo debemos hacer la obra. Vemos lo importante que es acudir a Dios para que sea Él quien nos permita discernir y entenderlo todo, porque solo así pelearemos a la manera de Dios para obtener la victoria y no a nuestra manera, ya que las armas de Dios no son carnales, sino que son armas espirituales y poderosas en Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué armas utilizas para vencer tu desánimo, tus luchas, tus dificultades, tus pruebas, o simplemente ante ellas te dejas debilitar para que la obra cese? Feliz día y que Dios te bendiga.